Bien, gracias por atendernos, Hernán. Muchas cosas para conversar con vos. En principio, bueno, nada, me gustaría que me dieras tu visión sobre este anuncio que se hizo de un incremento del 40% en la tarjeta alimentar. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece suficiente? No sé cómo va el acumulado en el año, ¿no? Pero claramente el sector de las medidas destinadas a los sectores más vulnerables son las que más nos preocupan en estos momentos. ¿Cómo lo ves vos? Habías tenido el último incremento del 50% en el mes de mayo, así Ok. que con este incremento básicamente empalmas con la inflación. Me parece importante porque hasta ahora en este segundo semestre habías tenido en términos de transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables solo la medida del bono para los 2 millones digamos, de indigentes en principio, y me parece que no era suficiente para atender la problemática de ese sector, ¿no? Un sector que cuando vemos, por ejemplo, el empleo no registrado en términos salariales, perdió casi 15 puntos. Y a mí, yo lo repetí en las últimas semanas varias veces, me preocupa me preocupaba y me sigue preocupando, de todas formas esta es una buena medida, que no haya algunas transferencias para estos sectores, porque si no lo hubiese, si no se hubiese tomado esta medida, por ejemplo, lo más probable es que la pobreza hubiese tendido a incrementarse en este segundo semestre. Vamos a conocer el dato, creo que por marzo del año próximo, pero bueno, finalmente podría suceder eso, ¿no? Claro. Sí, a mí, obviamente, todas las medidas que estén destinadas a mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables siempre son bienvenidas, ¿no? Siempre mejor una medida que una no medida. El tema es que siempre me llama la atención, no sé cómo lo ves vos, que cuando después se hacen los promedios por ahí, se queda medio perdido que hubo meses en donde realmente se la pasó mucho peor que en otros y en general, viste, ese análisis más detallado que hacen ustedes no lo hace todo el mundo. Sí, la realidad es la realidad, digamos, pero Claro. si tuviste en mayo un incremento del 50% y ahora en noviembre tenés un incremento del 40%, me parece que más o menos es equivalente en el sentido de la evolución de lo que ha sido la tarjeta alimentaria en el transcurso del año. En todo caso, diría que vos en mayo y junio perdón, de este año tuviste bonos para una cantidad numerosa de trabajadores no registrados, desocupados y demás, que en principio no la está simulando, salvo por esa medida de los 2 millones que recién te mencionaba. Claro. Con lo cual te diría que en términos equivalentes en el segundo semestre pusiste menos plata que en el primer semestre. Pero bueno, estoy hilando fino en el sentido de que de todas formas comparto contigo que la preocupación es cómo este sector de la sociedad llega a fin de mes, en definitiva, y ahí no solo hay que poner los ojos en lo que tiene que ver con la transferencia de ingresos, que es el anuncio del día de hoy, sino obviamente con el tema inflacionario para que esta medida finalmente tenga resultados positivos, ¿no? En términos reales. Claro. Ujú. Hernán, ¿cómo te va? Jonathan Eguer acá. Te hago una consulta sobre el tema dólar soja. ¿Vos crees que es inevitable que haya un nuevo dólar soja en un anuncio en los próximos, no sé, 60 días o ya llegando al principio del año que viene? ¿Es inevitable? Respondió el ministro Massa respondió en el día de ayer a esa pregunta y básicamente dijo algo así como, bueno, en realidad el dólar soja se aplicó en un momento determinado para una determinada cuestión y, bueno, de hecho fue exitoso y en esas circunstancias en particular, donde vos necesitabas reservas y demás, se aplicó esa medida. No dijo básicamente que no se vaya a aplicar o que sí se vaya a aplicar en el futuro, pero la verdad que dio a entender como que dependerá de las circunstancias. A mí me parece que esas circunstancias deberían ser mejores que las que nos encontró el mes de septiembre, básicamente, o agosto, que luego de la renuncia del ministro Guzmán, te diría que antes de la renuncia del ministro Guzmán, estabas en plena corrida cambiaria y esa medida significó evitar una devaluación. Debería encontrarte con más fortaleza en el futuro para evitar una medida de este tipo, ¿no? ¿Por Ujú. qué debería encontrarnos más fuertes, digamos, a nivel reservas? Bueno, porque acumulaste 5.000, 6.000 millones de dólares de reservas con esa misma medida,
porque acabas de hacer un acuerdo con China para que 5.000 de los 18.000 millones de dólares que tenés en las reservas sean de libre disponibilidad y porque estás cuidando las reservas. Digamos, ese combo te permite aspirar a un escenario de mejores condiciones. Mm. ¿Y vos ves que esto que estás relatando es suficiente, digamos así, garantía de que la desestabilización financiera pueda ser conjurada, pueda ser frenada? ¿Cómo es tu evaluación en ese punto? Es buena la pregunta. A ver, lo que no va a evitar es que vos tengas operaciones tendientes a la devaluación. Esto está claro. No, Es la decir, voluntad no falta nunca. no, porque lo digo porque vos tenías operaciones, de nuevo, en una corrida que buscaba una devaluación fuerte en el mes de julio, agosto y demás. Hoy estás con esto que les decía, 6.000, 5.000, 6.000 millones de dólares adicionales, más 5.000 que acabas de resolver con China, y sin embargo la tapa del diario Clarín te dice lo mismo. Claro. Con lo cual no vas a evitar que los sectores que claramente tienen flujo y stock en dólares intenten, obviamente, O sea, una devaluación. la parte que corresponde al clima, eso se mantiene. De la creación de un clima adverso, eso se mantiene, pero la base material con la que respondés es otra. Sería así la... Y sí, claramente estás en mejores condiciones que en ese momento, con lo cual, si lográs sostener los niveles de dólares que tenés hoy, si tal vez ingresan dólares, A ver, ahí perdimos. si además tal vez en el marco del acuerdo, las discusiones con el Fondo Monetario, se puede avanzar con el precio de la guerra, lo que fue el costo, si querés, de la guerra, o tal vez los DEC para los países en vías de desarrollo, en fin, o la reducción de lo que tiene que ver con la sobretasa, que de manera directa no te va a afectar porque todavía no estás pagando, pero bueno, sí, los intereses corren de todas formas. Cualquiera de esas medidas también puede ayudar a que el escenario sea un poco más favorable. De nuevo, insisto, no vas a resolver que los sectores que están interesados en que se promueva una devaluación sigan insistiendo en ese camino. Hernán, volvió a hablar, reapareció Martín Guzmán, luego de varios meses de una entrevista, hizo una valoración positiva de lo que fue su gestión al frente del ministerio, desde la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, y también hizo una valoración positiva del acuerdo que cerró con el FMI. No sé si lo escuchaste a Guzmán. ¿Qué opinas de sus Sí. declaraciones? Mira, a mí me parece que la salida de Guzmán claramente se debe al fracaso de la política económica. Los datos son conocidos a esta altura del partido. Eh, Al final, digamos, el día de su renuncia, el déficit fiscal era 12,4. Eh, claro, después se toma el promedio, ¿no? Pero al final, el día que se iba, el déficit era del orden del 12,4, una inflación del 7,5. Eh, en fin, la verdad que no hay muchos logros en materia económica para mostrar. Y en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no resolvió ninguna de las cuestiones que supuestamente venía a resolver. De hecho, recién mencionaba las tensiones cambiarias. El acuerdo con el fondo no lo resolvió, no resolvió la macro de la economía argentina. Bueno, están hablando con alguien que ha sido muy crítico de ese acuerdo porque la verdad que es un acuerdo que además implica que el próximo gobierno indefectiblemente tenga que discutir nuevas condiciones porque la Argentina no lo puede pagar. Lo dijimos cuando se firmó, no es que y lo dijimos antes, Mm. con lo Sí. cual no es que lo decimos ahora porque la situación es X, sino que realmente no se podía pagar, incluso aunque las condiciones macroeconómicas hubiesen mejorado mejor o más que lo que estamos hoy. Claro. Y ahora que ya tenemos el acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Es la gran pregunta, porque vos planteás, no se podía pagar, también lo planteó Máximo, ¿no? Vamos a seguir refinanciando esto, y lo vamos a tener acá en la Argentina muchos años, pero digo, ¿qué es lo que hacemos? Porque ya está, ya lo tenemos firmado. ¿Cuál es nuestro Bueno, pero destino? primero yo nunca me voy a abonar en el fatalismo, así que es cierto que lo firmamos, pero bueno, las discusiones siguen vigentes para mi forma de ver. Sí. Creo que tal vez las condiciones actuales implican que vos, por ejemplo, discutas algo de lo que mencionaba recién, la discusión de los sobrecargos o
de el uso de los DEG. Ahora, el próximo gobierno, ni bien gane las elecciones, Sí. el Frente de Todo deberá negociar nuevas condiciones de un acuerdo que yo aspiro a algo que efectivamente planteó Máximo en distintas oportunidades, y es que ese acuerdo te dé la posibilidad en algún momento de que te saques de encima el Fondo Monetario. Sí, eso que yo estudié en los 90, miren, en Sí. la década de los 90 era imposible imaginar la economía desendeudada o sin el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo viví, pasó un día, no un día, en un momento pasó, lo hizo Néstor Kirchner, finalmente le pagó al fondo y nos lo sacamos de encima. Bueno, quisiera volver a ver eso. Claro. No quiero anotarme en aquellos que creen que no puede volver a pasar. A Sí, creo que propósito puede volver de a esto, pasar. Miren, ah, una cuestión para que se entienda, en los últimos días discutíamos con algunos compañeros, para que se entienda cuál fue el acuerdo del fondo. Es algo así como, ¿vieron los partidos de ida y vuelta ahora que estamos en el Mundial? ¿Vieron los partidos? No se juega el Mundial así, pero en la Libertadores, por ejemplo. Vas a Brasil y el árbitro entra al campo de juego y te clava 5 goles, rompe las reglas, porque el árbitro no puede hacerte 5 Claro. goles. Entonces vos volvés y viene, en este caso la FIFA, supongamos el Fondo Monetario, y te dice, no, quédate tranquilo, ahora el partido de vuelta ponemos un árbitro neutral, así que quédate tranquilo. Pero vos arrancás 5-0. claro, claro. ¿Se entiende por qué hay que Sí, volver a sí. discutir? Y por qué lo que decía Guzmán y dijo en esa entrevista de que no se podía modificar las reglas. Sí, se podía modificar si el fondo las había cambiado. Ujú. A propósito de esto, quería hacerte una pregunta. Yo allá por febrero de este año leí en pleno principio de la discusión sobre el acuerdo con el fondo, que el presidente del Banco Central hablaba de la posibilidad de una especie de eh, traslación de las deudas a distintos acreedores. Es decir, como yo lo entendí, seguramente vos estarás en condiciones de aclarármelo si es que te interesó este asunto, ¿no? No te estoy obligando. Pero la idea sería encontrar formas de financiamiento en mejores condiciones que el fondo que nos permita ir resolviendo desde afuera del fondo, hacer viable la economía argentina aún en las condiciones de un pago razonable de la deuda. Bueno, eso entiendo, yo no he estado en las mesas de negociación, pero entiendo que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en alguna medida alejó las posibilidades de la Argentina de encaminar una respuesta por ese lado. Pero bueno, de nuevo, me parece que en algún momento habrá que retomar. Yo comparto, y nosotros de hecho lo mencionamos en más de una oportunidad, que la tasa de interés, si querés, del crédito del Fondo Monetario Internacional, si bien es más económica que otras, te implica condicionamientos significativos. Esto no significa que no tengas que ordenar la macro, porque en el último tiempo me preguntan, bueno, pero la macro, sí, está bien, hay que ordenarla, pero una cosa es hacerlo con una pistola en la cabeza y otra es hacerlo Claro, sin la pistola en la cabeza. No es lo claro. mismo. Eh, Ahora, esto que planteas sirve, otra alternativa es renegociar de nuevo el acuerdo con el Fondo Monetario en la medida que la Argentina pueda pagar. Supongamos que la Argentina tenga que pagar 2.000 o 3.000 millones de dólares anuales por X cantidad de años. Bueno, tal vez eso lo puede hacer, ¿no? Y en un punto se saca de encima el Fondo Monetario Internacional y tal vez es un camino viable. A mí, por lo que he vivido con la relación de la Argentina y de otros países con el Fondo Monetario Internacional, siempre lo quiero lejos. Siempre Sí, lo Claro, sí. quiero el lejos. fondo Sí. yo también. Sí. ¿No? Sí, sí, Prefiero deberle a quien sea, pero no al fondo. ¿Hay totalmente. alguna posibilidad de eso, de buscar otros organismos para pagarle al fondo y decir, bueno, no te debo más fondos, te debo a Banco Mundial, BID, ahora que bueno, No, y llega? países, Bueno, y O países. países, no el sé, problema es que China, Arabia. los organismos, es complejo eso, ¿no? También vale la pena decirlo. Para mí no hay que descartarlo, pero hay que reconocer que es complejo. Primero, el resto de los organismos no te va a prestar para pagarle al fondo, ¿sí? No, claro. Porque en general tienen cierta dependencia del fondo. Claro. Es más, ustedes saben que, por ejemplo, el acuerdo con el Club de París quedó en stand-by hasta que se resolviera el acuerdo con el fondo. Sí. Claro. Bueno, es un poco la dinámica que tienen los organismos multilaterales de crédito respecto del Fondo Monetario Internacional, que tiene, si querés, un poco más de peso, es el grosso, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa es la dinámica. Ahora, con otros países,
es más factible, pero pasa algo parecido. China en alguna medida también planteó eso. Dijo, bueno, arreglen con el fondo y después vemos, ¿no? Es decir, no es tan sencillo porque nadie quiere en principio confrontar con el Fondo Monetario Internacional, Claro. que ustedes saben, los argentinos y argentinas también, siempre le interesa que les debas plata. Y vos decís, pero Sí, ¿cómo le interesa que le debas plata? Y bueno, les interesa porque... monitorean tu economía. Exactamente. El sistema, quizás el común de la gente no lo sabe, hay 3 sistemas de amortización de créditos. Uno es el francés y el alemán. El francés es el que se usa acá en general para los créditos de tipo hipotecario y demás. Y hay un tercero que se llama americano. El americano es, solo pagás los intereses. Y en realidad se supone que al final pagás el capital. Pero la idea es que nunca pagues el capital, que siempre estés pagando los intereses. Bueno, Claro. no se llama americano de casualidad, ¿no? Está pensado porque es una dinámica de relaciones entre el que presta y el que debe. Y el Claro. fondo te aplica un poco eso. Y siempre le interesa que le debas porque es la forma de monitorear tu economía. Es la dependencia esa. Y te hago una muy cortita, Hernán, y ya prometo que te libero. Vos mencionabas tema inflación hace un rato, ahora está en funcionamiento de este programa de precios justos, la aplicación en el celular. Vos siempre sos muy también de que todos nos involucremos, ¿no? Y del control de precios como una de las herramientas. ¿Cómo ves que pueda llegar a funcionar, ¿no? Porque es desesperante, si te soy sincera. A mí me genera expectativas positivas porque es un programa que tiene un buen diseño, eh, porque incluye unos 2.000 productos de primeras marcas y demás, precios que son de referencias, con precios fijos. Pero además incluye todos los demás productos que las empresas que están incluidas en el programa producen. Con lo cual, según los datos de la Secretaría de Comercio, tenés el 86% de los productos que tenés en góndola incluidos en este programa. Si alguien tenía dudas de si el equipo económico era regulacionista, me parece que este programa le sacó las dudas, porque básicamente regula no solo, o sea, es mucho peor si querés en términos de regulación, que el programa Precios Cuidados, que solo incluía una X cantidad, 1.500, 500, no sé, no importa cuánto, pero siempre era mucho menos que los que estás incluyendo en esta etapa. Así que en ese sentido me parece que está bien. Quizás, si querés, hay que Sí, ver cómo funcionan los mercados de cercanía. Está pensado porque los mayoristas están incluidos en el programa, pero bueno, ahí la boca del almacenero, ¿cómo hace para venderte barato? ¿Y cómo hago yo para controlar? Ahí claro. todavía hay que ver cómo se implementa en la práctica. No está ideado, pero bueno, tiene que funcionar, digamos. Pero en ese sentido a mí me parece que está pensado para que la curva de la inflación en el segmento de productos de consumo masivo tienda a bajar. Además de que tiene una zanahoria, ¿no? Es decir, yo te doy dólares y vos te incluís en esto, lo cual implica que hagas un Estado un poquitito más inteligente que el que teníamos, porque la verdad que hasta ahora vos veías que poníamos los dólares que nos costaba muchísimo conseguir y del otro lado no había ninguna vocación de moderar los precios, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido me genera expectativas. No creo que hay que enamorarse y decir, mañana vamos a tener una inflación en alimentos del 2%. Pero si la curva tiende a descender y se cumple lo que dijo Massa de un 3, entre 3 y 4% en abril del año próximo, bueno, yo creo que es un objetivo cumplido muy, muy Claro. significativo. Hernán, te agradecemos un montón por estos minutitos, te mandamos un abrazo grande y termines bien el finde. Abrazo para ustedes. Chao. Adiós. Ahí